y vamos a empezar a dar ejemplos prácticos, ¿sí? No ejemplos prácticos, sino ejemplos concretos, mejor dicho, de realmente cómo en el presente estamos hoy pudiendo ver si esto se está viviendo o no se está viviendo. Lucas 18, versículo 8, es un contexto muy conocido. ¿Se acuerdan la parábola del juez y la viuda, no? Sí. El juez malo y la viuda buena. ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Qué es lo que más le llama la atención de toda la parábola? ¿Alguien? ¿Por ahí alguna o dos palabras? La condición del pueblo de Dios cuando venga Cristo. Ajá. Pero de la parábola en sí, ¿de qué habla la parábola en sí? ¿Se acuerdan? No qué dice, qué cuenta la parábola, sino de qué tema, qué es lo que está queriendo ejemplificar en esta parábola. Perdón. ¿Sí? No, la parábola de que cuál era. Lucas 18, Sí, desde el estoy versículo bien. 1. Del 1. Versículo 1 dice, Sí, sí. les propuso también una parábola sobre que es necesario, ¿qué cosa dice? Orar sin cesar. Orar siempre y no desmayar. Así que la parábola es de qué? De la oración. La confianza que uno tiene que tener en Dios hasta los extremos. Como esa pobre mujer. Justamente dice, ¿no? Orar siempre, hasta ahí uno podría decir, sí, hay que orar siempre. Pero dice, y no desmayar. Y bueno, el 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es todo sobre la oración. Ahora, hay algo muy llamativo al final, que es el versículo 8. Alguien que pueda leer. Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Comienza con la oración, Termina con la fe. termina con la fe, pero en un contexto muy interesante, la segunda venida. ¿Sí o no? Se ve. Esta es la parábola. Evidentemente en toda la parábola se ve a esta viuda orar ¿con qué? Con fe. Con fe. Insistentemente. Insistentemente, porque evidentemente la fe le empujaba a la insistencia. Ahora, dado el ejemplo en la parábola de esta viuda que pide justicia, ¿no les llama la atención por qué de repente Jesús salta aparentemente de un ejemplo presente que en ese momento a sus discípulos y a los que le estaban escuchando le estaba dando, salta a la segunda venida, a su segunda venida? ¿No les parece que es muy interesante? Fíjense que básicamente hace una pregunta teniendo de ejemplo esta mujer de la parábola, ¿sí? Y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta es bastante sencilla, pero al mismo tiempo es todo un desafío para... Sí, es todo un desafío. A ver. Estaba prendido. Era, ¿cómo es? Todo un desafío en todo caso. Es todo un desafío la pregunta, porque, de vuelta, ¿por qué de repente la mente de Jesús va a la segunda venida? No sé, pensemos, no nos complejicemos, pero pensemos un segundo.
Los escucho. ¿Cómo era la pregunta? Le dio algo con María, como nosotros. No, para usted no hay huevo. La hermana trajo ahí dos para el final. Bien. Volvemos, hermano. El detalle es el siguiente. ¿Por qué de repente Jesús tiene que saltar a ir a llevar a todos a pensar en la segunda venida? Evidentemente porque la iglesia, que afrontará los últimos momentos de la historia de este mundo, no va a tener fe, o la fe genuina que Dios quiere que tenga sus seguidores, sus discípulos, sus hijos, su pueblo. O que será la misma fe que tiene la iglesia de entrar al pueblo en el tiempo del fin. Claro. O sea, Bueno, pues yo no veo que diga eso, que diga que va a tener la misma fe. En todo caso, es una pregunta. tendrá fe, dice. ¿Se entiende? O sea, no es que está diciendo quédense tranquilo que ustedes van a tener esta No, fe. o sea que será que tendrán la misma fe que Bueno, tuvo. ahí ¿Cómo? O sea que será que tendrán la misma fe que tuvo la viuda, Claro. el pueblo de Dios en tiempo del fin. Claro. Pero también puede ser porque van pasando cosas, muchos acontecimientos donde que se ve que hay mucha injusticia. Y entonces también... Bueno, eso es muy interesante porque, a ver, en esa sí, ahí tomando lo que dice Chela, y no lo vamos a ver por supuesto, pero consideremos más que el capítulo 17 de Lucas, o sea que es el capítulo anterior a esta parábola, Jesús está hablando, no sé si se acuerdan, fíjense el versículo 26 por ejemplo. Pero varios temas. No, en realidad, claro, pero lo inmediatamente anterior no es de cualquier tema. No, Versículo 26 dice, como fue en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. O sea, en realidad cuando habla de la parábola, no es porque de repente salta el tema de la segunda venida, sino que viene hablando de la segunda venida. Y tomando lo que decía Chela, evidentemente empieza a pintar o pinta el momento de la segunda venida, y entonces en ese contexto de cómo va a ser o sea, los tiempos de la segunda venida, habla de este momento o de esta situación, como decía Carlos, si la iglesia aún en un momento así crítico iba a tener una fe como el de la viuda de la parábola. El detalle es que es una pregunta, ¿sí? Pasando muchas adversidades en su trayecto de espera. Claro. Es lo que decía ella, que mucha injusticia por eso. Exactamente, ¿sí? En este ejemplo de Lucas da el de Lot, ¿sí? También el de Noé, versículo 26 habla como en los días de Noé, el versículo 29 como en los días de Lot, ¿sí? 28, 29, y no sé si habla de otro ejemplo más. No. Sí, de la mujer el de de las Lot. dos mujeres que estarán muriendo juntas, Sí. dice una será tomada, la otra será dejada, La versículo mujer. 35. Es muy interesante. Ahora, la pregunta es, hallará fe en la tierra, y está hablando de la segunda venida. Entonces la pregunta es, si en ese momento de la segunda venida, el cristianismo dice iba a manifestar fe o verdadera fe, una fe insistente como el de la viuda, o no. En otras palabras, antes que venga Jesús, no el mundo, o el mundo quizá, porque Jesús dice hallará fe en la tierra, pero particularmente su iglesia va a manifestar gran fe
verdadera fe, poca fe, falsa fe. ¿Qué dice la Biblia? Acá Jesús solo hace la pregunta. Acá, después podemos leer muchos otros pasajes, pero acá Jesús plantea una pregunta. Ahora, ¿por qué el propio Jesús lo plantea como pregunta? No lo afirma, ya dijimos, no lo afirma, lo plantea. ¿Por qué? Es como que uno diga, ¿será que voy a encontrar tal cosa? Estoy yendo a un lugar, ¿será que voy a encontrar por qué? Un planteamiento acerca de su propia iglesia. Porque se cuestiona el propio Jesús sobre su propia iglesia, a la que Él le está preparando. En este caso, naciendo la iglesia cristiana. Porque pensemos, Jesús está acá antes de la cruz. Y Él mismo, que está iniciando la iglesia cristiana, al principio, desde el principio ve el final. O sea, no estamos diciendo nada que no esté en el texto. Jesús está acá, pero su mente va al final. Y dice, hallará fe en la tierra. De vuelta, ¿por qué tiene que plantearse? Ya dijimos, por la injusticia y por tantas cosas más. Entonces yo le pregunto, nos preguntamos, ¿qué dice en general la profecía hacia la segunda venida? ¿Va a haber fe o no va a haber fe manifestada? Una gran fe manifestada por la iglesia de Dios. Y va a haber fe, pero reducido. Ahora acordate que va a ser poco los salvos. ¿Cómo? Va a haber fe, pero reducido, Dios. Ajá. Porque va a ser poco los salvos. Bien. Tu palabra lo dice. Bien. Bueno, está el ejemplo de Noé y de Lot atrás. Ahí podemos tomar el ejemplo, ¿no? Sí. Hubo fe con Lot, hubo fe con Noé, pero poquitos. Claro. Déjenme contar algo rápido. Yo estaba en una reunión en el Instituto Misionero de la Facultad de Medicina de la UAP, de la Universidad. La historia es larga, pero yo le voy a contar en 2 palabras más. Al punto, como bien dice. Estaba un misionero de la Asociación General que estaba encargado de trabajar con los musulmanes. Y en ese día, o en esa semana, estaba dando una charla en el Libertador San Martín, en la UAP. Y yo participé de las reuniones que se hicieron. Y me empezó a parecer incómoda la reunión porque empezó a decir de que en realidad los musulmanes ya estaban salvos. Que solamente les hacía falta guardar el sábado, como para tener un evangelio completo, digamos. Estoy resumiendo, ¿no? Sí. Y en un momento, yo levanto la mano en la reunión que estaba llena el salón y yo digo, ante el ejemplo de Noé, donde había un mundo lleno y fueron salvos tan pocos, es evidente que, dije algo así como que Dios no está buscando cantidad, sino está buscando, digamos, verdad, ¿no? Una fe genuina. Y este misionero de la Asociación General me retruca y dice, con un Dios tan amoroso que tenemos, yo no me puedo imaginar que Él tenga que mandar a la perdición al 25% de la población mundial. ¿Se escuchó o no? No voy a repetir porque no están atendiendo. Sí. Entonces, ¿se entiende el punto o no? Entonces, el detalle es, sí, evidentemente va a haber poco, pero poca fe, habría fe, pero poca fe, listo. ¿Qué otro detalle podemos dar? ¿Va a haber o no va a haber fe al final de la? En ese contexto, vamos a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que es ya el texto conocido, y con estos 2 textos en paralelo vamos a... ¿Va a haber fe también, pero una fe más usada?
Bueno, ahí vamos a Tesalonicenses y por eso es que vamos ante este contexto vamos a darle contraste a algo, vamos a hacer algo bien sencillo hoy y para poder tener una base bíblica. Tesalonicenses, ¿cuánto es? El capítulo 2, segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, que ¿se acuerdan que fue el primer texto que vimos? 8 al 10. Y 8 al 10, y alguien sí que lo puede leer. En realidad vamos a leer hasta el 2, a ver, digo. Hasta el 12. Y vamos a leer un poquito más también. Esta vez vamos a leer, ya que habíamos leído ya en su momento el otro, vamos a leer un poquito más, pero vamos a empezar así con el 8. ¿Alguien? Dice, y entonces será manifestado, ¿sí?, aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿De qué está hablando? De y de la segunda venida. ¿Eh? De la segunda venida. De la segunda venida. No me decepcionen. ¿Quién es el inicuo? Muy buena pregunta. Hoy puede ser Trump. ¿Quién es? Y el hijo del papá. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con el hermano Eduardo o el hermano Eduardo le erró el cachazo? O sea, hermano, tengo amigos. Sí. Versículo 9. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia, señales y milagros mentirosos. ¿Se acuerdan por qué habíamos tomado tiempo para este versículo? Porque dijimos ¿cuál es la obra final del espiritismo moderno? Te engaño. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál? Engañar. No. Sí, ese es el medio, pero no el objetivo. El ecumenismo. Eso sigue siendo el medio. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Recordémonos más. El objetivo final del espiritismo moderno, ¿cuál es? No me decepcionen porque estamos a tiempo de terminar y no nos cumplimos. Alejarse de Dios. Alejar de Dios. Es que si somos muy generales, no somos específicos, y la profecía es Y específica. perder de vista el mensaje de la verdad presente. Alejarte de Santuario. Sí, todo es verdad, pero sigue siendo el medio para lograr justamente un fin último. ¿Cuál es ese fin último? Que ya todo es correcto lo que dijimos, todo es correcto. Va a engañar, nos va a alejar de la verdad presente, todo eso dijimos, vimos, tratamos más o menos de fundamentarlo, pero ¿cuál es el objetivo final concreto? Destruir. Pero eso es muy general, concreto, la profecía concretamente ¿cuál es? ¿Ley dominical? No. Sí, Pero no. y es exactamente eso, pero aún la ley dominical, y es correcto, es un medio. ¿Cuál es el objetivo? Perder 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 de la vista del santuario. No, todo eso es medio, Perder. todo eso es herramienta para llegar a. Y algo que lo sabemos, solo que no lo estamos. Nos hizo mal la semana con mucho calor que hizo. Perder no. No, eso es muy general. Satanás desde que cayó del cielo quiere hacer eso, pero algo concreto, la profecía. No estén mirando el techo, miren la Biblia. Creer en el falso. Todo eso es medio. Creer en el falso. Todo eso es medio. Es algo muy conocido y no me digan después, Ya no aparecía, ya. no me digan, ya dijimos, no es que. No lo dijimos, perdón. Decía otra vez la pregunta. Todo es medio. Democracia, ¿no? Esa es la consecuencia, si quieren, hermano. El Bueno, objetivo el objetivo final de del espiritismo moderno.
El objetivo final, Objetivo final. del espiritismo moderno. A ver, ustedes que estudiaron más que yo. Lo acabamos de leer y No, ustedes lo me tratamos. están mirando a mí. ¿Por qué me miran a mí? El Miren su espiritismo Biblia. moderno. ¿Cuál es el objetivo Versículo del espiritismo 9. moderno? Versículo 9. El objetivo es establecer el papado de vuelta. Ahí está. El objetivo final del espiritismo moderno es ¿Establecer un Es- nuevo papa? No. sanar la herida de muerte, ¿sí o no? Eso con la ley mecánica. Por eso, o sea, es el medio. Exactamente. ¿Sí? Porque no es que va a haber salida dominical y eso va a estar como en un rinconcito cuadrado que no va a tener efecto sobre el mundo. No. Porque, vamos de vuelta, el papado existe, Sí. pero ¿qué es lo que no tiene hoy? El poder mayoritario. ¿Y qué clase de poder el que no tiene en su totalidad? De dominar el mundo. No, ese es el objetivo del papado cuando Sí. se restaura. Pero, ¿qué es lo que no tiene en su totalidad? Obviamente que lo que no tiene en su totalidad es el gobierno, es el poder político, ¿sí o no? Tiene el poder temporal todavía. No lo tiene a totalidad. Recordemos en dos palabras, ¿no? Si decimos que si estamos tan convencidos de que Estados Unidos realmente maneja la política mundial, es obvio que la profecía indique que si hay un país a quien el papado tiene que someter y tiene que asumir el control, es Estados Unidos, para que por medio de Estados Unidos, ¿no es cierto?, ahora el mundo siga controlado por este poder político, pero bajo la mirada de quién, del papado. ¿Sí? Eso es lo que la profecía indica en dos palabras. Eso es sanar la herida de muerte. ¿Qué es sanar la herida de muerte? Que Estados Unidos vuelva, no es que vuelva, porque no es volver, que Estados Unidos, lo que dijimos, se someta al papado. En pocas palabras. ¿De qué manera? ¿De qué manera Estados Unidos se va a someter al papado? ¿Con la ley dominical? ¿Y qué tiene que ver eso con la fe, con Lucas 18, con la viuda que está orando? Tiene que ver con el hecho de que ¿cuál es la única forma en que Estados Unidos va a someterse al papado? Dijimos con la ley dominical. La ley dominical, en definitiva, es falsificación de qué? Del verdadero día de reposo, del sábado. Ahora, ¿el sábado está dónde? En la ley. O sea, Estados Unidos lo que va a hacer es presentar al mundo ¿qué cosa? Una falsa ley, una falsificación de la ley de Dios, ¿sí? Ahora, la ley de Dios, pretendidamente, no digo por la Biblia ni por nosotros, sino en el discurso religioso actual, ¿no es cierto? La ley de Dios es la manera, y en parte es verdad, es la manera de estar bien con Dios, o sea, ser obedientes a los requisitos de Dios es estar bien con Dios. ¿Y por qué el mundo, en general, digamos, religioso quiere estar bien con Dios? Claro, en un sentido para encontrar salvación, pero por sobre todo también el egoísmo de una falsa, de un cristianismo falso es, quiero estar bien con Dios para que Dios me bendiga. Lo que hoy el presidente de Estados Unidos continuamente lo dice a cada semana, a cada rato, ¿no? Si queremos que Estados Unidos vuelva a ser grande, tenemos que estar con Dios. Dice, ¿Sí? cada familia debe tener como centro la Biblia. Todo el discurso religioso de los últimos políticos de Estados Unidos tiene la tendencia de decir, si políticamente nos tiene que ir bien, religiosamente nos tiene que ir bien. Ese es el discurso de hace muchos años, cada vez se nota mucho más. Ahora, el detalle es el siguiente. ¿Cuál es el país donde más se predicó el sábado? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí nació la iglesia. Y entonces vamos al detalle. Si el espiritismo moderno tiene el objetivo de destruir la ley de Dios, particularmente en Estados Unidos, y esa ley de Dios porque es el estar bien o el estar mal con Dios, entonces
¿Esto tiene que ver con la fe, sí o no? Directamente, ¿sí o no? Y si sanar la herida de muerte es colocar al cristianismo en el sentido... ¿Qué cristianismo? Este cristianismo, el católico. Ahora, el mundo católico, por la profecía, por Apocalipsis, por todo lo que vemos, evidentemente no pretende estar solo, ¿sí? El catolicismo no pretende estar solo, pretende estar primero, ¿sí o no? Primero, pero no solo. ¿Por qué? Porque invita a todos, es lo que la misma profecía dice, ¿sí o no? Es lo que creo que fue el sábado pasado que leímos Luz, Apocalipsis 18, ¿sí o no? Sí. Entonces, bajo el cristianismo se busca que estén ¿qué cosa? Todas las demás religiones, ¿sí o no? Pregunta, ¿un cristianismo más todas las religiones mundiales, sí? De todo el mundo. Y teniendo el control de nuestra vida en todos los aspectos, político, económico, social, de alimentación, de lo que usted quiera, de lo que uno quiere. ¿Con quién se va a chocar si esta es la fe que se quiere restaurar? Naturalmente, ¿contra qué fe va a tendría que chocar? Contra la fe genuina. Contra la fe genuina, ¿sí o no? Ahora, ¿quién es el encargado por Dios de la fe genuina? En su momento fue Israel, ahora es el pueblo del tiempo. Y para este tiempo es el pueblo del tiempo del fin, ¿sí o no? Y ese pueblo del tiempo del fin, que va a manifestar también, debe manifestar según Jesús la fe de la viuda, ¿sí o no? La fe genuina, la fe insistente, la fe verdadera. Entonces, pregunta, al final de los tiempos va a haber un choque de fe, digamos, un choque de una fe verdadera y otra falsa. Sabemos que sí, pero ¿en qué contexto? Perdón, este contexto, digo, bajo qué parámetro puntual, si queremos. Y ahí entonces vamos a leer el versículo 10, ya que estamos, y un poquito más, y ya vamos a un par de ejemplos. Versículo 10. Hasta acá estamos, no estamos, esto es algo que ya sabemos, ¿no es cierto? No estamos diciendo nada nuevo. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad de los que perecen, ¿sí? Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que rechazaron la verdad. ¿Qué más? Déjenme leer acá a ver si puedo encontrar una cita. Si leemos hasta el 12, porfa. El 11 y el 12. Por tanto, pues, le envía a Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. ¿Esa es la 12? Sí. ¿Qué podemos decir de ese versículo? En relación a lo que estuvimos viendo. Es fácil, vos rechazaste la verdad, entonces Dios te manda que creas otra cosa. Y esa cosa te va a condenar por no creer en la verdad.
A mí siempre me llamó no le llama la atención que dice que Dios les envía espíritu de error, como diciendo, ¿cómo es que Dios les envía espíritu de error? Un poder engañoso. Es como raro, ¿no? Pues yo pienso que ella conoce el corazón, ya sabe cada uno, entonces cómo va a ser. Entonces ya esa. Yo no sé si Dios le envía, pero que abandona, vamos a decir, su decisión. Yo pienso eso también. No, naturalmente es eso, ¿no? Parece raro la forma en que se expresa este texto, pero en realidad es justamente eso lo que estamos diciendo, ¿no? Dios da vía libre a la rebelión de la persona que ya directamente lo que está eligiendo es el error. A mí siempre me llamó la atención la historia de... ¿Se acuerdan de Israel cuando están en el desierto y las víboras las serpientes empiezan a entrar al campamento? Si uno lee Patriarca y Profeta, la hermana Juárez dice, no es que las serpientes nunca estuvieron y de repente aparecieron y se metieron en el campamento. Dice, siempre estuvieron las serpientes dando vueltas. ¿Qué es lo que había pasado hasta ese día? Dios los estuvo cuidando. Pero cuando Israel se rebeló en ese momento, dijo, ustedes se quieren rebelar, yo ya no les cuido más, entonces las serpientes empezaron a entrar, fue todo lo que pasó. No había nada de extraño, nada de raro, nada de... Y eso es lo que nos pasa, y pasa en este caso, ¿no? Dicen para que sean condenados, quizá el 12 que leyó Diego, para que sean condenados todos los que quieren. Los que no creyeron a la verdad, sino que consintieron a la iniquidad. Yo creo que ahí está el resumen de todo, ¿no? Ahora, yo no sé si se alcanza a ver ahí por la luz, pero igual lo voy a leer acá. Si quieren anotar, conflicto de los siglos 6-21. ¿Qué quieren pagar? Fíjense que hay 3 objetivos del papado cuando recupera el poder. Siempre hay que recordar esto. ¿Se lee un poco? O Sí. capaz, si borro. Sí, se ve. Y Si no leen, miren, acá está, ¿no? Dice, acá, leamos, dice, pero el romanismo, ¿alguien quiere leer? Pero el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca muchos de sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Entonces, Mientras primer gran objetivo, naturalmente, dijimos, recuperar el gobierno, ¿sí? aumentar su poder mientras se preparaba una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo. A fin de, y acá tenemos, ¿no? Entonces, primero, Gobierno del mundo. recuperar su poder, y después, A fin de recuperar el gobierno del mundo. acá. Establecer las persecuciones. Restablecer, fíjense que dice restablecer. O sea, ¿por qué dice restablecer las persecuciones? ¿Van a ser persecuciones nuevas o persecuciones ya conocidas? Ya conocidas. Las ya conocidas. ¿Dónde las pudimos conocer según la profecía? En los 1260 años. En todo el periodo en que el papá tuvo su poder, ¿sí? Después. Después dice, y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Ahí está. Y este es lo que más nos interesa hoy. Dice, y tercero, ¿qué dice? Deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Pregunta, ¿qué es todo lo que el protestantismo hizo?
Devolver, por ejemplo, la Biblia a las Por personas, ejemplo. al pueblo. Ahora, vamos a seguir lo que dice Eduardo. Si el protestantismo devolvió la Biblia, ¿qué es lo que el catolicismo va a hacer? ¿Y ya lo está haciendo o no? ¿De qué manera? Ya vimos. Modificándola. Modificándola, pero si dice que eso lo va, dice deshacer, dice todo cuando gobierna en todo el mundo. ¿Qué es lo que podemos esperar de la Reina Valera 1909 cuando el papado recupere absolutamente el gobierno del mundo? ¿Va a estar permitido o va a estar prohibido? No, va a estar. Esa versión. Va a estar prohibido, Hay que quemarlo. pero también puede modificarlo. No, pero pausa, Ah, sí, hagamos la diferencia. Hoy está modificado. Sí. La pregunta es cuando absolutamente tenga el poder, ¿qué la va a permitir? No. Muy evidentemente, ¿qué cosa? No, Muy no. evidentemente no. Porque hoy sin el poder absoluto está haciendo lo que está haciendo. La profecía dice, con poder absoluto, ¿qué va a hacer? Deshacer todo. Lo que el protestantismo. ¿Se entiende el punto o no? Ahora, básicamente, aparte de devolver la Biblia, que es ya la base de todo, ¿qué es lo que restauró el protestantismo básicamente como enseñanza? ¿Sí? ¿Qué es lo que recuperó? ¿Sí? Podemos mencionar quizás muchas cosas, pero hay una sola verdad que restauró el protestantismo. ¿Cuál? La escritura, sobre la escritura. Las solas de Lutero. Eso sigue siendo los medios de volvemos, ¿no? Los medios, ¿no es cierto? Porque son la forma de entender que la Biblia tendría que ser la única autoridad y demás, pero ¿cuál es la enseñanza que recuperó el protestantismo? Actualmente, No. Lutero. Si decimos que recuperó, ¿de qué estamos hablando? No del presente, estamos hablando de qué? de los Pasado. De vuelta, La fe. Por ahí va la cosa. ¿Qué clase de fe, ya que estamos hablando de fe? ¿Cuándo empezó? La fe en ¿Quién es la persona más conocida? No la Cristo. única, por supuesto, pero la más conocida de la Reforma. ¿Quién? Lutero. Lutero. ¿En qué año? 1517. ¿Cuándo empezó la Reforma? Lutero empezó en 1517. No me digan cualquier año porque Él empezó. Pero la protestante voy a volver en con 1529. ¿qué fecha le damos a la Reforma protestante? Más o menos. 1517. ¿Por qué le damos 1517? Le tendríamos que dar 1517. Y porque clava sus tesis. En 1517, independientemente de que Parecido, recordemos jóvenes. el año exacto, ojo, tenemos que empezar a tener, como buena adventista, tener buena memoria de referencia, ¿no es cierto? 1517, ¿por qué? Me tiembla el pulso. Nos tomó la grapita. 1517. ¿Qué hace Lutero? Básicamente, vamos a decir así, Protesta. protesta. Delante del mundo y delante de su iglesia, delante de la iglesia cristiana, la única, él dice, hay otra forma de entender la fe. ¿Sí? Lo estamos diciendo en una oración. En realidad, él lo que hace en Alemania es él clava la famosa, que se las conoce como 95 tesis. ¿Por qué le decís tesis? Son como 95 verdades, ¿sí o no? 95 puntos, 95 verdades. Vieron que tristemente, y no es lo correcto, pero la iglesia actualmente establece como 28 verdades en las cuales está todo el mensaje del tercer ángel, supuestamente. Sabemos que tristemente las 28 doctrinas de la iglesia no contienen el mensaje del tercer ángel, pero
ahí están los 95 puntos de Lutero, los 95 puntos de Lutero, no eran 95 verdades, ¿Por qué no venimos de acá? eran 95 puntos de una sola verdad, ¿se entiende? Vamos de vuelta, es como que usted diga, vamos a hablar del sábado, pero te voy a decir 5 cosas del sábado. 1, 2, 3, 4, 5, bueno. Pero no nos vamos a poner a hablar de esto. En definitiva, ¿cuál es la verdad que recupera Lutero? Ahí Diego algo dijo. No fue verdadera. Ahí está, ese es el punto. ¿Cuál? La justificación por la fe. ¿Sí? Porque si uno dice fe, o fe verdadera, o lo que sea, en realidad como que uno abarca todo lo que el cristianismo puede pensar sobre la fe. Pero particularmente Lutero se focalizó en un punto, que si bien abarca todo, pero en un punto que es la justificación. ¿Sí? Por la fe. Lutero recupera se plantea y empieza su pelea con la justificación. Y ahí viene la batalla, porque Lutero planteó que la justificación es el gran tema, dice, pero él decía que era por fe. Y hasta estos 95 puntos era para contrarrestar lo que la Iglesia Católica también hablaba de la justificación, pero por indulgencia. ¿Sí? Por obras en definitiva. ¿Cuál era la obra? La indulgencia. ¿Qué eran las indulgencias? O mejor dicho, ¿sí? A ver, vamos de vuelta. ¿Las indulgencias qué eran? Perdón. Sí, perdón, ¿por parte de quién? De la iglesia. ¿Y cómo te daba ese perdón? Era una compra. Era un certificado, era literal, en serio, era un papel firmado. Según el monto vos tenías muchos Y periodos. bueno, y ahí viene el asunto. ¿Cuál era la obra para ganar la indulgencia? ¿Cuál era la obra que había que hacer? Tenía que hacer una obra. No, pagar. Pagar más. En el caso específico de Alemania, porque había muchas formas de lograr la indulgencia, que eran rezos, visitas a santuarios y demás, pero Lutero se planta particularmente contra la indulgencia que era de plata. Así que, ¿cuál era la obra? Era donar, supuestamente donar. Y entonces solamente a través de esa obra, Que más ahora que. ¿sí? Solamente a través de esa obra se iba a tener justificación. ¿Alguien recuerda para qué era esa plata que se estaba juntando, que la iglesia estaba juntando? Para hacer más iglesia. Sí, pero ¿qué iglesia? Es San Pedro. ¿Y cuál es esa iglesia? La Basílica de San Pedro que está en el Vaticano. Exactamente. ¿La de hoy? ¿La de ahora? Se Y la hizo que con la sigue- sangre y la que libre de sigue personas. juntando. ¿Eh? Y la que sigue juntando es la plata. Claro, pero para ser bien específico, el templo particular, el de San Pedro, el de hoy, el que uno ve por los canales de televisión, fue contra eso que se trató Lutero. O sea, ¿por qué lo mencionamos? Para no ponerlo a Lutero ya como perdido en la humedad de la historia, sino que es alguien muy presente en lo cual. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque esa lucha que empezó con la Reforma Protestante, dice la cita que leímos recién, el catolicismo iba a tener la intención de que, dice, deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. ¿Y qué es lo que hizo el protestantismo? Recuperar la justificación. ¿Se entiende el punto Sí, o no? sí. Y si se recuperó la justificación, la verdadera justificación, naturalmente el objetivo del papado es destruir esa justificación. ¿Cuál? La de Lutero. ¿Hasta ahí estamos o no? ¿Qué fue lo primero que hizo la Iglesia Católica lo primero y principal que hizo para luchar contra
lo que Lutero empezó a restaurar. ¿Qué más? ¿La Biblia? No, eso ya lo hizo, sí, también, sí, correcto, pero específicamente. Crean los soldados de Jesús. No, ¿qué pasa? Eso quería decir, forman los soldados de Jesús. Vos te querés hacer mormón que tenés vergüenza para... Abra bien la boca, hermano, dígalo fuerte, sin vergüenza. ¿A quién formó los...? A los jesuitas. ¿Y cómo sabes que formó los jesuitas? Humano. ¿Eh? Vos sabés que es muy interesante. Sí, es. Vos sabés que es muy interesante que más o menos en el mismo periodo que nace Lutero, nace Loyola. Y más o menos en el mismo periodo que Lutero está trabajando, Loyola empezó a tener también algunos pensamientos. Y cuando surge Lutero y todo esto, él se volvió místico. Vamos a decir. Si son contemporáneos, ¿no? O coetáneos. Totalmente contemporáneo, sí. Lutero alemán, por supuesto, y Loyola, Ignacio Loyola, el fundador de la orden, que llegó a llamarse jesuita, pero en realidad nunca, oficialmente no son jesuitas. Compañía de Jesús. Oficialmente es la compañía o la milicia. Compañía, ¿por qué compañía? No es compañía de amistad, vamos a juntarnos a tomar un té, no. Ejército. Compañía es de ejército, o sea, milicia, ¿no? La milicia, el ejército de Jesús. Perdón, estaban diciendo, Lutero alemán, pero Loyola que es español. ¿Sí? Nacida la Reforma, particularmente en 1517, pero hay otro año muy especial. A ver, déjenme repasar algo nomás. ¿Dónde tenemos toda esta historia? En el conflicto de los siglos. Solo para repasar acá lo vamos a anotar. Y les digo, comienza en el capítulo, les digo, capítulo 7 y termina, ya les digo, en el capítulo 9. Toda la historia de Lutero está en conflicto de los siglos, capítulo 7 al 9. ¿Sí? Pero después hay otro año que hay que recordar donde efectivamente esa es la protesta de Lutero, pero la iglesia oficialmente como reforma protestante, ¿cuándo nace? La reforma protestante nace no necesariamente con Lutero, porque antes ya estuvieron también otros, eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Quién recuperó la Biblia antes que Lutero? No, la Biblia, ¿quién recuperó la Biblia antes que Lutero? Muchos. ¿Bien? No era Tinder. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un seminario No, pero de la ¿no Biblia? Inglaterra? ¿Se acuerdan que yo compartí por WhatsApp? Bueno, esta tarde voy a borrar todo los YouTube que mandé por WhatsApp. ¿Quién está Se me antes confunden los nombres. ¿Quién recuperó la Biblia antes que Lutero? Mira, el Husserl está en Inglaterra. Ellas estuvieron, no, Hus fue mártir. No, pero ¿quién es quién? Wille. Tinder estuvo, sí, presente. Wycliffe. Exactamente. Wycliffe. ¿Cómo? Wycliffe. De castigo van a tener que leer todo el conflicto de los siglos, ¿no? ¿Dónde está Tampoco eso? confundo los nombres. A mí son tres veces. Capítulo 6 del conflicto de los siglos. Bueno, sí, pues, Wycliffe, ¿sí? En Inglaterra. Pero no nos vayamos de tema. ¿Cuál es la otra fecha donde acá nace la protesta de Lutero, pero la iglesia de la Reforma, ¿cuándo nace realmente? ¿En qué año y por qué? 1529. ¿Y por qué en ese Y año? porque ese año los príncipes en Espira le plantearon al emperador Carlos V de Alemania Conflicto de los que siglos. cada uno capítulo- quería elegir
ser romano o ser protestante, ser luterano, como abrazar la nueva fe, y que ellos puedan decidir, no el emperador ni Roma. Escuchamos más o menos lo que dijo Eduardo. Sí, todo eso está en el capítulo 11 del conflicto de los siglos, ¿sí? Uno debe leerlo, debe recordar, porque ahí uno entiende por qué somos. A ver, pregunta, como adventistas del séptimo día, ¿somos protestantes, sí o no? Sí. No, No sé, no me digan cualquier cosa. No sé si somos protestantes. ¿Somos protestantes? Bueno, vamos a hacer la pregunta. ¿Debemos ser protestantes, sí o no? El espíritu. No me mira así, hermano. ¿Debemos ser, sí o no? ¿Somos o debemos ser? ¿Les escucho? ¿Eh? ¿Vos sos protestante? Amén, hermano. Debemos ser, ¿eh? Vive protestante. Vivir protestante. ¿Vive protestante, hermano? ¿No? ¿Vive protestante? Por la camioneta, por la verdura, Por todo. Debemos ser protestantes. El alma de un verdadero hijo de Dios debe ser protestante. No por protestar. El protestante, ¿cuál es la esencia del protestante? Según el capítulo 11 del conflicto de los siglos y según los propios reformadores. ¿Cuál era la esencia? Una sola palabra, empieza con C de casa. Corregir. Sí, todo eso, pero hay una sola. La esencia del protestantismo, ¿cuál es? Una sola. Con C de casa. Con C de casa. Gato. El gato. ¿Cuál? Y tiene que ver con la justificación. ¿Cuál es la esencia de la reforma protestante, hermano? No podemos entender el espiritismo moderno si no entendemos. No, eso vino después. Pero la esencia de la reforma, 1500 estamos hablando. Hay una sola palabra que es algo muy sagrado. Una sola palabra. Consagración. No. El día de reposo. No, algo superior a eso, hermano. Superior en el sentido de algo que abarca todo, en ese sentido. 11 de casa. Y termina con A, no me pidan que le diga todo, porque vamos a hacer como el arcadito así que le vamos poniendo las letras y las palabras. Le vamos a terminar abarcando a todos. ¿Tiene otra vocal? Consagrado dijo que no. No. Si hay algo muy sagrado y que la reforma protestante se levantó, es por Conciencia. ¿sí? Por la libertad de conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y culto? El culto es práctico. Perdón. Reformulo. ¿Cuál es la diferencia entre libertad de conciencia y libertad de religión? O de culto. O de culto. ¿Cuál es la diferencia? Que vos estás donde culto está permitida en cualquier iglesia que vos decís. Es práctico. Pero que vos te vas a la iglesia a hablar tu conciencia. Y nadie te puede juzgar por eso. Solamente No. Dios. ¿La hermana puede hablar de libertad religiosa o de libertad de conciencia? Libertad de conciencia. Ojo con eso, La libertad de conciencia adquiere uno mismo en su. El otro es práctica. Correcto, ese es el punto. ¿Puede haber libertad religiosa y no haber libertad de conciencia? Claro. Puede haber. Sí. Sí. Libertad de conciencia, como decía Chela, es estrictamente acá, mi cabecita. Y lo que yo puedo hacer con esa libertad. ¿Cuál es la mayor expresión de la conciencia? Para no irnos de... No te- sí, pero antes de hacer, la esencia de la conciencia, aunque parezca algo demasiado básico, pero la esencia de la conciencia es pensar. ¿Eh? La razón. Los pensamientos serían. La libertad del pensamiento. Sí. Ahora, fíjense lo interesante, no nos vamos a ir de tema, pero el pensar, ¿cuál era la forma? ¿Cómo se manifiesta el acto de pensar? Acciones. Sí, acciones y una que nos permita difundir de manera amplia lo que pensamos.
Exacto. Literatura. ¿Cómo dijo Dios? Escribir. O sea, libros. ¿Por qué la Iglesia Católica quemaba las Biblias de la Reforma Protestante? Porque era el pensamiento, si queremos el pensamiento de Dios hecho libro, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero si queremos, a la manera que lo veía el catolicismo, el pensamiento de cómo debe interpretarse, ¿no es cierto?, la Biblia y los textos según los reformadores. Entonces la Iglesia Católica atacó, ¿qué es lo primero que hacía? Atacar y quemar libros. Y no solamente los libros de la Biblia, sino miles de libros que estaban en los libros prohibidos. Exacto. Escrituras. ¿Qué es lo primero que hizo Hitler cuando ganó el poder en Alemania? Los libros comunistas. No. Todos los libros que según el nazismo consideraba eran contrarios al nazismo. O sea, en la historia, y acá Eduardo nos puede ayudar más que nadie, y nos puede contar mucha historia, poder que ha ganado, el poder militar que ha ganado Adolf. el gobierno, lo primero que ha hecho es quemar libros, por esto. Pero uno dice, ¿por qué hay quema de libros? Por esto. Porque la mejor forma de la libertad de conciencia es la expresión libre de lo que uno piensa, ¿sí o no? ¿Cuál es la mejor forma de matar lo que vos pensás? Vos podés en una habitación solito, esclavo, ¿no es cierto?, preso, pensar. Pero el tema es que si yo pienso, quiero expresarlo, quiero verbalizarlo, quiero contarlo, ¿sí o no? ¿Por qué vamos a ese punto? Ya vamos a ver que ahí queremos llegar. ¿Qué hizo entonces contra la Reforma Protestante el catolicismo? Levanta la Compañía de Jesús, los jesuitas. ¿En qué año? ¿Recuerdan? Los Yola. Si dijimos más o menos la misma época, estamos en la misma época. ¿En qué año? ¿Nadie se acuerda? 1545 era. 1540, si vamos a ser exactos. 45 fue ¿Sí? el Consejo de Trump, de Trento. Sí, 1550, olvidé la fecha. 50 y algo, era así. 1540, ¿por qué damos esta fecha para el nacimiento de la orden jesuita? Porque literalmente el Papa, que en este momento no me acuerdo el nombre, Julio II. ¿sí? Julio, no sé. Era un Papa. Le da Sí, oficialmente la autorización y la bendición de esta nueva orden religiosa católica. ¿Cuál era la misión específica de los jesuitas? Y acá hay algo muy interesante. Ya lo leímos, ya lo dijimos, ¿y por qué? Los jesuitas era atacar al protestantismo primero. Hoy leímos destruir todo lo que hizo. Bueno, ahí está. ¿Cuántos objetivos leímos tiene el catolicismo en vista? Gobierno. 3. Hacer volver a los que se fueron. Hacer volver a los hermanos que se fueron. Sí, todo eso es correcto, pero recién leímos. ¿Vos Recuperar el gobierno, ¿Que leímos recién? restablecer las persecuciones. ¿Vos tuviste o no? Sí. Restablecer Eran la 3 cosas. persecución. ¿Cuál era? El gobierno, recuperar el poder, restablecer un gobierno. ¿Qué gobierno? El gobierno del Lo catolicismo. que leímos. No. Pero leímos algo más que eso. Claro. ¿Quieres que mostremos más? No, verdad, no, pero si leímos Primero era deshacer todo lo que y recuperar. el gobierno del mundo. Ah, ahí está. No es lo mismo. ¿Sí? Sí, el gobierno del mundo. Perdón. ¿Parece exagerado o no? No. Pero si estamos diciendo el gobierno del mundo, ¿de qué estamos hablando? De todo lo que... Todas las religiones, todos los de gobiernos, todos los países. De todos los países. De todos los países. Pero si dice gobierno, vamos a pensar en el lado político, ¿sí? Sí, bueno. Está bien, incluye todo, ya sabemos, pero específicamente.
Segundo, habíamos dicho dónde acá. Establecer las persecuciones. Restablecer la persecución. Y tercero, Destruir todo lo que, destruir, deshacer, ¿no es todo lo que el cierto? protestantismo ha hecho. Todo lo que el protestantismo ha hecho. Entonces, si ese es el objetivo de los... a ver, veámoslo en este punto, no lo vamos a repasar por supuesto, pero ¿a consecuencia de quién cambió la forma de gobierno en el mundo, en Europa, en América y en todo el mundo? El protestantismo. Sí, no porque hizo todo el protestantismo, sino porque encendió una forma de libertad de pensamiento. La idea es hacerse el papado en todo caso. Que el mundo está lleno de testimonio histórico, ¿no es cierto?, de la consecuencia, por eso se estudia, ¿no es cierto?, en historia, más allá de que no se quiera entender la verdad bíblica, históricamente se lo estudia. Acá Eduardo me va a ayudar. La libertad de pensamiento que trajo la Reforma Protestante habilitó una nueva forma de gobierno en el mundo, ¿sí o no? Sí. O sea, diferente, no ni mejor, quizás ni mejor, peor, capaz, sí, seguramente mejor, pero una forma diferente de hacer política, ¿sí? Fíjate vos, como ejemplo uno puede traer en el año 1077 el emperador del imperio del Sacro Imperio Romano Germánico, que era Enrique IV, pero no séptimo, bueno, Enrique, pero de Alemania, él se rebeló contra el Papa. No lo aceptaba como representante de la iglesia de Pedro ni nada. Entonces el Papa lo excomulgó, le sacó la corona de emperador y dijo: todo aquel que lo apoye será excomulgado. Y ningún rey, ni un príncipe, ningún reino le apoyó. Y el tipo tuvo que, por consejo de sus consejeros, se tuvo que ir hasta Canosa, que era el norte de Italia, donde el Papa tiene su finca, vamos a decir, su palacio de invierno, y el Papa le dijo que le espera ir descalzo durante 3 días en la puerta hasta que lo recibió. Y cuenta la historia que se tuvo que tirar cuerpo a tierra, pedirle perdón al Papa, y el Papa entonces le restituye la corona y su territorio. Pero lo llamativo no es eso, sino que nadie la apoyó. Sin embargo, acá, con Lutero, vemos que los príncipes de Alemania principalmente, y que después se hace regadero de pólvora por toda Europa, muchos príncipes la apoyaron, el emperador no puede hacer nada, y otros reyes se fueron sumando, vamos a decir, a esa protesta. Entre los cuales de Inglaterra, que cambió hasta su iglesia, su forma. Es decir, dos cosas en diferentes tiempos, pero como el poder del Papa. El blanco-negro de dos situaciones, Claro. donde en un momento de todo el poder al papado y en otro momento ya fraccionado en su poder el papado. Mucha gente, hermano, se aburre. La hermana me estaba contando sobre algo del conflicto de los siglos cuando llegó. Hay gente que, a ver, no vamos a decir gente, vamos a decir hermanos de iglesia, que creen que este es un libro gordito nomás que porque tiene muchas letras. No, porque acá hay un relato histórico como el que está recordando Eduardo, pero por un sentido del Evangelio, no hay un relato de la política de Europa, por ejemplo, en el conflicto de los siglos, porque la hermana Juan tuvo ganas de escribir de la política de Europa, sino por esto. ¿Se entiende? Hubo un tiempo que tu conciencia no valía nada, después otro tiempo que... La cuestión de la conciencia, en este caso la conciencia de ese rey que se tuvo que humillar en la nieve, junto creo que con la esposa y un hijo, no estoy seguro. No sé. Bueno, solo nomás yo escuché. Yo leí. Sí, por supuesto, está. el conflicto y está en la historia. De lo que estamos hablando es que, para no irnos de tema, los jesuitas iban a tener específicamente esos 3 objetivos que lo acabamos de leer. ¿Se entiende por qué? Volvemos. La Reforma Protestante en esos 3 puntos hizo un cambio. Ahí es lo que quiero llegar, no sé si me estoy explicando. ¿Por qué los jesuitas tendrían esos 3 objetivos, la Iglesia Católica? Porque el protestantismo habilitó
o encendió el fuego que terminó provocando esos tres cambios en el mundo. Cambio en la política, ¿sí? Que ahí más o menos Eduardo nos contó, y para que nos hagamos una idea, pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Cuál es la mayor expresión política siempre en el buen sentido de la política, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos en el buen sentido? Porque básicamente la política, aunque suene feo, por la forma que hoy se gestiona, la política no es otra cosa que administración, ¿sí? Es la administración de la vida en sociedad. ¿Cuál es la mejor y mayor expresión política del protestantismo en el mundo? ¿Se entiende la pregunta? O mejor dicho, ¿cuál es la mejor expresión de una buena política que trajo al mundo el protestantismo? Muy bien. ¿El republicanismo o liberalismo? En realidad, más que eso, porque aún con el republicanismo sería limitado, pero el hermano Joy lo expresa muy bien. Libertad de conciencia y derecho de estar así. Exactamente. La mejor expresión de la política en su versión pura es de Estados Unidos. Ahora alguno va a decir, pero con todas las guerras que levantó Estados Unidos, no estamos hablando del Estados Unidos de hoy, estamos hablando del Estados Unidos que Dios en su corazón se propuso. ¿Por qué decimos Dios? Porque Estados Unidos se levanta como la mejor expresión de la libertad de conciencia en el mundo. Y esa libertad de conciencia se veía en lo civil y en lo religioso. Estamos hablando de Estados Unidos. Perdón, ¿y dónde aparece en la profecía eso? ¿Cómo en qué parte? ¿En qué parte de la profecía aparece esas dos cosas? ¿Dónde aparece esto? En la profecía. ¿En Apocalipsis? Sí, pero ¿en qué parte? ¿Y en qué parte? 1 al 22 de mi capítulo. Capítulo 12. Apocalipsis 13:11, cuando habla del cordero con dos cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13. Dice una bestia con un 13:11. Decía, subió una bestia que era semejante, que dice una vez tenía dos cuernos semejantes. Porque muchos hablan de un cordero, que son los dos cuernitos, la hermana Juárez dice, no representa eso. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque si el papado va a querer destruir lo que hizo el protestantismo, tiene que destruir esto, ¿sí o no? Sí. Bien, vamos a lo segundo. ¿Cuál era lo segundo? Dice restablecer las persecuciones. ¿Cuándo hay persecución? Para poder manejar el Estado. Claro, pero cuando se pierde, ¿qué? Viene la persecución. Evidentemente, cuando se pierde la libertad civil y se pierde la libertad religiosa, o se tiene control absoluto de la libertad civil y religiosa para transformarla, nos damos cuenta que viene como en orden. Sí. Naturalmente, déjeme decir, corréjame si me equivoco. Destruida la correcta política, viene la persecución, ¿sí o no? Porque la correcta política sería libertad civil y religiosa. ¿Sí o no? Vivir en sociedad sin que no haya pisoteo de la libertad civil ni de la religiosa. Eso sería una buena vida en sociedad, una buena vida política. Pero destruido eso, viene la persecución, ¿sí o no? Sí. ¿Quién? Sí, porque te impone. Exacto. Ahora, ¿quién y cómo impondría? La mala política y cómo impone esa persecución. ¿Con qué poder? El Estado. Con todo, ¿sí?
con todo el poder del Estado, ¿sí o no? ¿Sí? Todo, no diré si esto. todo lo que signifique el poder que tenga un Estado a mano, ¿sí o no? ¿Y qué tiene un Estado a mano? La administración de la frontera, la administración del poder de policía, la administración de los tránsitos, de la personal burocracia, también. todo. Pero todo lo que el Estado puede ejercer sobre sus ciudadanos, persecución, ¿sí o no? ¿Y qué era lo último? Dijimos restablecer el gobierno del mundo, restablecer la Constitución y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. Y dijimos lo básico del protestantismo, ¿qué fue? La justificación. Sabemos que fue la libertad de conciencia, pero como verdad bíblica, ¿qué cosa? La justificación. Entonces sería, lo tercero sería la imposición de una falsa fe. ¿Sí o no? La historia está llena de ejemplos. O sea, el problema no es que haya una falsa fe. Ojo, porque ¿cuánto hubo falsa fe desde que Adán y Eva salieron del jardín del Edén? El problema no es la falsa fe, el problema es la imposición de una falsa fe a través de la fuerza. Es decir, es política, renunciamiento de eso. Persecución como consecuencia. Esa consecuencia te trae que vos practiques una falsa. Esa persecución va a ser contra qué? Contra cualquier cosa, pero si vamos al tema de la fe, va a ser contra la verdadera fe, ¿sí o no? Dice Apocalipsis 17, 14. Y pelearán contra el Cordero. Y el Cordero lo dice. Y volvemos al choque de la fe, ¿sí? O sea, se pelea contra ahora que tengo el poder, peleo contra la fe verdadera, y entonces ¿para qué? Para imponer la falsa fe. Eso es lo que van a hacer los jesuitas, lo que están haciendo, lo que van a terminar de hacer según la profecía, ¿sí o no? Ahora. Empezó acá y vamos al 2026. Largo camino se recorrió, se hizo muchas cosas, pero vieron que Eduardo preguntaba, ¿no? Si a alguien le interesa, mira, un libro completo, Martín Lutero y Ignacio de Loyola. ¿Por qué un libro completo tiene que juntar a estos dos personajes? ¿Por qué? Porque por lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué dice la hermana White sobre los jesuitas? Básicamente dice muchas cosas, pero resumiendo es esto que estamos hablando. Y vamos a concentrarnos brevemente en esto para cerrar el tema de la justificación. Y borro y cerro. Pero no voy. Voy a sacar fotos porque yo ¿Por qué no. tardaste? Pues yo no anoté, no, porque lo que pasa es que. Antes de acá nomás. Este capítulo, este punto está en el capítulo Conflicto de los Siglos, capítulo 36, por si acaso. ¿Borro? Sí, Fíjense que la pregunta es, ¿dónde entra el espiritismo moderno en todo esto? Escuchen. y dale, repetí. ¿Dónde entra el espíritu moderno? ¿Por qué no quieren ser espirituales? Hoy día en todo lo que viene Roberto acá son espíritus Lutero modernos. y Loyola, ahí vamos. Justificación. Lutero levantó la reforma, ¿sí o no? Sí. No es el único, ya sabemos, pero... Y Loyola, lo que se conoce como la contrarreforma, ¿sí? ¿Por qué se llama contrarreforma? Porque específicamente era eso, era Atacar la reforma. atacar directamente la reforma, no era simplemente colocar
levantar otra reforma al lado. ¿Se entiende? Si Lutero levanta la justificación por la fe, Loyola, ¿qué levantó? Ahí los quiero agarrar. La antítesis de justificación. Claro. Si Lutero levantó la justificación por la fe, por lo menos con toda la luz que tenía en su tiempo, ¿sí o no? La justificación por las obras. Ahí le quería agarrar, no. Pues sí, estaba ahí. ¿La escucharon lo que dijo Dios? No, pues sí. Eso ya estaba. Ya estaba, Claro, pues. ¿Cómo va a levantar lo mismo si ya estaba? ¿Hace cuánto? 1000 años tuvo la justificación por la obra. No se iban a levantar los jesuitas para repetir lo que ya estaba. Bien. Entonces, Anotáis, ¿qué digo? y lo escucho. ¿Se entiende el punto o no? Uno levantó la justificación por la fe, Loyola levantó. ¿Así era la pregunta? Claro, ¿quién levantó? El ejercicio espiritual. Exacto. Venga. Despacito, dice, para que no te enojes. Hermano, ¿por qué habla bajo? ¿Por qué habla? ¿Por qué habla entre? ¿Por qué tiene No, miedo? ejercicio espiritual. Ah, Si Lutero levantó la justificación por la fe, la contrajustificación por la fe es esto. Para buscar a Dios de ¿Eh? otra forma. De otra manera. Buscar ser justificados por Dios de esta manera. ¿Y cuál es la justificación por la fe de Loyola? Las obras. No, hermana, eso es lo que estábamos diciendo. Usted, hermana, usted no le escuchó nada de lo que bueno, dijo Diego. Diego no, yo ni yo Eso no escuché a tuvo Dios. 1000 años tuvo eso, hermano. ¿Qué dijiste vos, Diego? No había escuchado. Ah, bien, hermana, ahí está. La justificación por la obra ya estuvo ya antes de Que la Loyola. justificación por las obras ya era práctica común del catolicismo, porque ya dijimos, la indulgencia, la basílica de San Pedro, la virgencita de no sé cuánto, todo eso ya era viejo, ya tenía olor a humedad, Hongo, todo. hongo, todo, ya era viejo ya. Ahora se levantaba fresca la fe verdadera con Lutero. Loyola no iba a agarrar algo húmedo, viejo, roñoso, destartalado, herido, para luchar contra algo nuevo, fuerte y novedoso. Tenía que levantar algo, tristemente el diablo iba a levantar algo nuevo. ¿Y eso de dónde exporta, hermano? ¿Mm? ¿De dónde exporta eso él? Ah, ese es lo interesante. Se metió en una cueva, y no es chiste, ¿Lo del griego eso? La cueva de se Mantas. metió en una cueva en España y el mismísimo Pero son, Satanás le reveló todo lo que está escrito acá. no son enseñanzas griego. Y no es chiste, porque él mismo lo cuenta. Hermano, Obviamente que Loyola no dice no son que... enseñanzas ¿Sabe griegas. eso, no? ¿Cómo? No son enseñanzas antiguas griegas, ¿no? No. No, es una forma diferente de... Obviamente que Loyola no dice Hipocresía, me ¿no? encontré con el enemigo, con Satanás. Loyola dice Dios me encontró en mi peregrinaje espiritual, yo como soldado de Cristo, y me comisionó. No lo digo yo, no lo decimos, lo dice Loyola. Y me comisionó con esto para que esto sea el arma para destruir a Lutero. No lo digo yo, lo dice Loyola. ¿Se entiende el punto? ¿Levantó esto? ¿Y eso qué es? ¿De varias cosas? No, esto es una sola cosa. Son los famosos ejercicios espirituales de Loyola, que no es un libro, es un manual, y al ser un manual es un método, y al ser un método es una doctrina, y al ser una doctrina, ¿qué es? Es la justificación por la fe de la contrarreforma. ¿Lo podemos poner así? Sí. Porque efectivamente es eso. Y ese ejercicio es para acercarte más a Dios
Es la justificación por la fe, vamos a poner así entre comillas, ¿no es cierto? De los yolas, ¿sí o no? Esos son los ejercicios espirituales. ¿Sí? Perdón. Ese ejercicio, el objetivo es... El objetivo de todos los ejercicios espirituales es una sola cosa: la santidad. Y la entrega a Dios. Y acá viene el punto, es entrega total a Dios. Así como se lo entiende, por supuesto. Así como se lo presenta. ¿Cómo que dice él? Ad cadáver, ¿cómo es? La obediencia total, entrega total. Eso ya es derivado de, en realidad, y ese es un punto muy esencial que lo vamos a ir viendo en todo caso, pero hoy queremos plantear esto, ojalá que podamos cerrar, ayúdenme. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Alguna pregunta, algo para analizar? Porque esto, si entendemos esto, y hoy con la ayuda de Dios, todo va a ser, todo va a encajar, digamos, a la medida que vayamos comprendiendo con poco o muchos ejemplos, pero hay que entender esto, si no, no entendemos para dónde va la lucha, el conflicto del tren, digamos. La justificación por la fe, pregunta, ¿es la forma de encontrar santidad, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, bueno. ¿Por qué? Porque sin la cual nadie verá al Señor. Porque dice justificación, y justificación tiene que ver con qué? Con justicia. Con la justicia de Dios, ¿sí o no? O sea, toda la obra que levanta la Reforma Protestante era decir cómo somos justificados, cómo somos hechos santos por Dios para alcanzar la salvación, ¿sí o no? Y eso por medio de la fe, decía Lutero. Volvemos con toda la luz que la Reforma tuvo en su momento. Y la contrarreforma se levanta como lo mismo, y entonces acá viene algo muy interesante. Toda esta obra, ¿dónde estaba expresado? Y por el mismo Lutero también. Todo esto, ¿dónde uno lo iba a encontrar según el propio Lutero? ¿La Biblia? Exactamente, en la Biblia. ¿Hasta ahí estamos o no? Sí. Y volvemos a lo mismo. ¿En qué Biblia? ¿En la Vulgata Latina? Seguro que no. ¿En cuál? En la de que hicieron... En todas las Biblias que empezaron a levantar los reformadores protestantes, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Y Loyola levanta la Biblia? Sí, pero la de... En realidad, obligado a formular y formar las Biblias truchas, la Biblia, pero en realidad, vamos a lo básico, no levanta la Biblia. ¿Qué levanta Loyola? Son ejercicios. Este librito. ¿Sí? Lutero levanta la Biblia, ¿sí? Y Loyola levanta estas, Es el ejercicio espiritual. los ejercicios espirituales. ¿Cómo, en dos palabras, cómo entiende Loyola la entrega total a Dios? Lo entiende evidentemente de una manera mística. ¿Qué significa eso? Lo entiende como experimentar directamente a Dios. Vamos de vuelta.
Loyola que dice, la mejor forma de encontrar santidad es si yo me encuentro cara a cara con Dios. Vamos de vuelta. Loyola en estos ejercicios espirituales lo que enseña es, si dice, si voy a encontrar santidad, ¿qué mejor que encontrarme directamente cara a cara con Dios? Como Moisés. ¿Hasta ahí estamos? Y parece lógico. ¿Qué le pasó a Moisés cuando se encontró en el monte Sinaí y en otras ocasiones también? Pero particularmente vamos al ejemplo del Sinaí. Cuando Moisés baja de haber estado cara a cara con Dios. Yo tuve que poner un velo porque la cara le brillaba. ¿Se acuerdan esa historia? Nadie le podía mirar. Era una expresión, esa era una manifestación genuina, real, ¿de qué? De su presencia ante Dios. De haber estado cara a cara en la presencia de la santidad de Dios, y él entonces también fue santificado, ¿sí o no? Ahora, en esa experiencia de cara a cara con Dios de Moisés, fue para recibir ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. O sea, ¿qué estaba de por medio? ¿Solo la pura experiencia? ¿O estaba de por medio La ley. la ley? ¿Se entiende el punto donde estamos llegando? No es que Moisés simplemente se encontró, ayúdenme qué palabra usar, extasiado, que estaba como hundido, como se dice, íntimo, claro, como embriagado, porque todas esas son las palabras que hoy se usan, alucinado de Dios, y de repente bajó con una terrible manifestación, alienado, como que ido de sí, ¿no es cierto? Y dijo, vengo enamorado de Dios porque me encontré. No, Moisés bajó con los 10 mandamientos acá, grabado a fuego en la cabeza, ¿sí o no? Entonces había una cuestión pensante, lógica, mucho más allá que la experiencia de un encuentro aparentemente íntimo con Dios. ¿Hasta ahí estamos? Pero Loyola dice, no, tenemos que experimentar directamente a Dios para tener una santidad y una entrega total. Y entonces él dice, este manual del ejercicio espiritual es para lograrlo. Significa que para experimentar directamente a Dios, Loyola dijo, yo te entrego, ¿qué cosa? Un método. ¿Cómo? La experiencia. No, un método para lograr la experiencia. ¿Se entiende? Sí. Porque si Loyola dice, para encontrar santidad y salvación hay que experimentar directamente a Dios, entonces yo te pregunto, ¿cuál es la pregunta obligada? Ah, qué lindo, pero ¿cómo lo hago? Ah, no, quédate tranquilo, acá yo te enseño el método. ¿Hasta ahí estamos? O sea, Loyola me está ofreciendo un método para encontrar santidad, y Lutero me está ofreciendo la Biblia para encontrar santidad. Y acá viene el punto. ¿A dónde, cómo yo voy a acceder a esta verdad bíblica, y cómo yo voy a acceder aparentemente a esta experiencia directa? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? No, no. ¿Cómo la pregunta? ¿De qué manera yo accedo al escrito está con la oferta de Lutero, y de qué forma yo accedo a la experiencia directa con Dios a través del método? Y acá viene el punto. Para poder leer, como decía Diego, ¿no es cierto? La conciencia, está afectada la conciencia, pero la conciencia está afectada a través de qué? Del razonamiento, de la razón, ¿sí o no? Sí. Bien. Entonces, para acceder a la Biblia, pregunta, ¿se acuerdan de, bueno, no vamos a decir Lutero porque ya lo estamos diciendo, pero Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera? No le pongan a sus hijos su nombre porque son nombres viejos. Casiodoro, Cipriano. Ruperto, no le pongan su nombre a su hijo. A su sobrino no los castiguen. Es la razón, lo que iba a decir, ¿por qué Dios levanta a esa gente? ¿Por qué fueron esa gente las que levantaron, básicamente, empezaron la reforma protestante?
Porque a diferencia del pueblo, ellos sabían qué cosa, ellos podían qué cosa. Leer la Biblia. Pero vos lo decís muy normal, para esa época no era normal. Conocían, tenían que conocer la tipa de la Biblia primero. Pero no vayamos tan lejos, vámonos más No simple. te entendí entonces la pregunta. Lo primero que dijiste, ¿Leer? leer. El pueblo de esa época del catolicismo, la mayoría sabía leer o no. No. La mayoría eran analfabetas, ¿sí o no? Sí. Uno era eso. No todos, pero la mayoría. El que accedía, acá Eduardo nos va a ayudar. ¿Quiénes accedían a la educación formal Sí, la básica? nobleza, los reyes, los Y el resto eran campesinos que ni siquiera sabían leer, ¿sí o no? No. Si uno estudia la historia de Tyndale, en el conflicto de los siglos, habla sobre esto que estamos diciendo. Tyndale llegó a decir, vamos a traducir la Biblia de tal forma que hasta el último campesino sepa leer la Biblia. Es muy interesante. Ahora, entonces, el tema de la Biblia entonces es la razón, ¿sí o no? Sí. Leer razón. ¿Eh? Razonar, leer, ¿cierto? Leer, razonar, bien. Ahora, la hermana White dice, qué lindo, entonces yo voy a razonar y lo que a mí se me ocurra yo voy a comenzar a decir no. La razón sujeta a qué cosa? A lo mismo. ¿Al escrito está, sí o no? Sí. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Y entonces vamos al contraste. La experiencia directa con Dios necesita de la razón. Vamos a vuelta. No nos apresuremos en contestar. Vamos de vuelta. Perdón. La experimentar. Encontrar la verdad bíblica. Dijimos, para empezar necesitamos leer, ¿sí o no? Sí. Leer. Y para que nadie se sienta desesperanzado, yo muchas veces me siento desesperanzado, porque yo pienso en la gente que no sabe leer. Bueno, en la época de Jesús muchos no sabían leer también. Y por eso la Biblia habla mucho de el que oye, diga, a ver, ¿no es cierto? Como dice el Apocalipsis, o sea, es el escuchar la sana doctrina, pero, a ver, se puede ser analfabeto, pero imposible no ser consciente. Claro. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Porque vos sumás, si te dicen una vaca vuela, pero que vos mirás y decís, no, es difícil, porque yo nunca vi una vaca que Razonamiento vuela. lógico sería razonamiento lógico. Un razonamiento, exactamente. Ahora, ese razonamiento, por más lógico que parezca, debe estar sujeto a qué cosa, al escrito está. Claro. Hasta ahí estamos. El contraste, una experiencia, no nos apresuremos en contestar, una experiencia directa con Dios. Experimentar directamente a Dios. Necesita de un razonamiento lógico alfabetizado, de lectura, de 2 más 2, 4 y de comparar texto con texto, como decía Lutero, ¿sí o no? Para experimentar algo directamente. Voy a dar un ejemplo y ustedes díganme si es un ejemplo absolutamente inútil o si es un ejemplo válido. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Ustedes me dicen si es un ejemplo que vale la pena o un ejemplo que no vale la pena. Voy con el ejemplo. Vamos con el ejemplo. Supongamos que alguien le ofrece un rico postre. De vista por lo menos es lindo, tiene lindos colores, usted ya se le está haciendo agua a la boca como ahora que ya tiene hambre. Y uno ya se empieza a imaginar lo rico que debe estar eso porque pinta tiene. Y uno da el primer bocado y no puede creer lo sabroso que le resulta y se morfa todo el postre, se come todo el postre. Pregunta, en esa experiencia hizo falta entender el químico por el que estuvo hecho, la temperatura con el que se horneó, la cantidad de huevos que tiene, o si es que tiene huevos o el azúcar, o sea, hace falta, hubo necesidad de conocer la elaboración y la receta, los ingredientes y la receta, o solamente hizo falta comer todo el postre, disfrutar, experimentar ese momento y listo. ¿Se entiende? Sí. Pero si vos tenés que fabricar el postre, tenés que saber la receta, los ingredientes, las proporciones y todo. Entendemos la distancia que hay de dos cosas aparentemente que pueden ser iguales, pero hay una distancia enorme, ¿sí o no?
Vamos de vuelta. Conocer a Dios y lo que Él pide. ¿Se acuerdan de ese versículo muy lindo, que hay una canción incluso muy linda que dice, oh hombre, Él te ha, Malaquía, no es Malaquía, o es Malaquía, que dice, oh hombre, Dios te ha mostrado lo que Él pide de ti? ¿Se acuerdan de ese texto? No, me digan que no. ¿Cómo que no? También nunca me pidió nada. ¿Cómo que no? Ustedes no me ayudan. Teníamos que ayudarnos. Malaquía, mamá Malaquía. No me acuerdo ese texto. ¿Cómo que no? Malaquía. Bueno, es Malaquía. Miquea, perdón. Miquea. Ya no sé. Allá arriba, lo de antes, cuando ya había la Biblia y sabían leer poco, le leían a las ¿No personas. se acuerdan de ese texto? ¿Qué cuánto, hermano? Pero ustedes me tienen que ayudar porque no están. No se acuerdan. Y hay que buscar la palabra. ¿Qué palabra era? ¿Qué palabra era, José? Usa la ciencia. Ya, poner ya, rápido de una. Exacto. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová a ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6. 6:8. Familia, ¿se entiende el punto o no? Dice, Dios te ha declarado, te ha mostrado lo que Él pide, o sea, para encontrar la voluntad de Dios, o sea, está en forma bien expresa ahí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Vamos de vuelta con el ejemplo. Para experimentar íntimamente a Dios, ¿hace falta la doctrina? Como Miqueas capítulo 6, versículo 8, o hace falta simplemente Tu experiencia con Dios. experimentarlo a Dios de forma tan directa que ni siquiera necesites Humillarte. la doctrina? La doctrina. El escrito está, ¿se entiende? Vamos de vuelta. Para experimentar a Dios necesito la Biblia, según esta lógica. ¿Vos te acordás cuando Hugo Frete nos dijo en la casa de Delgado? ¿Vos estuviste ahí? Me dijo, la gente no quiere doctrina, quiere conocer a Jesús. Ahí. Y Hugo Frete era anciano de la iglesia de Saber. ¿Se entiende el punto? Sí, entonces, ¿cuál es? Experimentar directamente de Dios no involucra la razón. Y acá viene, ¿qué involucra? El impulso. Sí, ¿qué más? ¿El qué? ¿El impulso? Impulsar a experimentar. Sí, sí, también, pero hay. Los sentimientos. Ahí está, exacto. Los sentimientos. Sentimientos serían una palabra que donde cae de deseo. Y voy a escribirlo a propósito así, sentimientos, sí, a propósito lo escribo. ¿Sí? Abarca bueno. muchas cosas, sentimientos, sí. Vamos de vuelta. Razón, la propuesta de la Reforma Protestante, sentimientos para experimentar directamente a Dios, la propuesta de Loyola, ¿sí o no? Sí. Esto es la base de el misticismo. El misticismo. Pregunta, ¿qué son los sentimientos? No es difícil esto. ¿Cuáles son los sentimientos, mejor dicho? No, perdón, ¿qué son? Sí, ¿qué son? Pues una preocupación por lo que estás sintiendo, no es nada que afecta. Pero Va por ahí, pero es algo más. Y bien sencillo, vamos a aclarar esto y así ya terminamos el contraste. deseo de saber, de experimentar con Dios.
Va por ahí. Los sentimientos son los que te mueven Impulsa algo. sentimientos sin que use la razón. Es parte de tu conciencia. Vamos a dar un ejemplo y con eso el sábado que viene vamos a arrancar por este lado porque hay que entenderlo y es muy interesante. Pero vamos a dar un solo ejemplo sencillo nomás para poder terminar. El miedo. Miedo no. El susto. ¿Sí? El susto. Vamos a algo bien sencillo. Vos vas caminando tranquilo por una calle, este es el ejemplo, vas caminando tranquilo por una calle, es de noche. Y en medio del silencio te sale un perro y te ladra con todo por una reja. Y vos te sobresaltás. Y vos te sobresaltás. De susto, ¿sí o no? Sí. Ese susto, pregunta. Ojo con la pregunta. ¿Eso tiene que ver relacionado con los sentidos? Va por ahí. Pero ese susto del perro que te aparece, lo tuviste que pensar, apareció un perro, me voy a asustar. No. ¿Lo razonás el susto? ¿O te explota el susto y después lo razonás? ¡Ay, me asusté! Después decís, me asusté, ¿sí o no? Eso es una emoción, no es un sentimiento, ojo. Claro, algo así te desahogo. ¿Nunca escucharon eso? ¿Un asesinato por emoción violenta? Sí. Porque se supone que es la reacción, ¿no es cierto? Y demás. Bueno, hay varias emociones, eso lo vamos a ver el sábado que viene, pero es muy importante. Entonces, la emoción es algo que, para empezar, no se razona y para seguir es algo que explota. Vamos a un ejemplo contrario. Dijimos que vamos a dar un ejemplo, vamos a un segundo ejemplo. Usted está qué sé yo, vos estás tranquilo, estás preparando la mesa, medio aburrido porque bueno, un almuerzo mata y ni querés poner mantel porque bueno, está un día más. De repente tocan tu puerta, vos abrís la puerta y es un familiar que no ves hace 17 años. Una emoción. ¡Ay, no llegó! Una de las dos. Ahí tenés dos reacciones. Dos reacciones. Dos reacciones tenés. Dos reacciones. Pero vamos a suponer que tenés la mejor reacción. Vos justo andabas pensando que si en ese familiar. ¿Te explota la emoción, la alegría en ese momento? ¿Sí o no? Sí. Después pensás, no es que, voy a razonar, qué alegría, voy a explotar. No razonás la explosión de emoción. Espontánea. Y después lo procesás. Ya, justo andaba pensando en vos y qué sorpresa. Exactamente. Sí, ¿por qué no me avisaste que va a Bueno, y después viene la recriminación. Solo como detalle, el sábado que viene arrancamos. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos son las emociones, que son 5. El sábado que viene, las emociones son 5. Los sentimientos son esas 5 emociones perpetuadas en el tiempo. Esos son los sentimientos. ¿Sí? Lo vamos a ver el sábado que viene. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque la lógica de los sentimientos, que son emociones perpetuadas en el tiempo, llevado a tu relación con Dios, por fuera de la preeminencia, o sea, por fuera de la autoridad de la Biblia como en primer lugar, no forma un cristiano, forma un místico. O sea, la santidad alcanzada por el misticismo es la falsa justificación por la fe. La santidad alcanzada por la razón bíblica es la verdadera justificación por la fe. Hermana Blanca. Denme el permiso para decir
para decirle por qué llegamos hasta acá, porque parece historia esto. Y yo le voy a mostrar algo, ¿no? Y con eso terminamos para que se tenga sentido. Sí. ¿Qué es misticismo? ¿Cómo? El misticismo. El misticismo sería experimentar directamente a Dios. Eso. Les muestro algo nomás porque para que tengas sentido es de esta cuestión presente, ¿no? Lo tenemos acá. ¿Con qué vamos a arrancar el sábado que viene? ¿Alguna pregunta, alguna duda con esto, algún reproche con esto? O sea, ¿se entiende por qué hablamos de esto, el contexto, el contraste? ¿Se entiende? Si los jesuitas van a destruir la verdadera fe, va a ser a través de esta forma, ¿se entiende? Bien. Déjenme decirle algo nomás. Lo que hoy se conoce, vamos a ser bien resumido todavía. Esto en el tiempo presente, ¿cómo se llama? Porque pueden ser palabras que uno dice, sí, están lejos allá, a mí no me tocan, ¿no es cierto? Y capaz lo tengo en el fondo de mi casa. Todo esto que estamos viendo, hoy, ¿cómo se llama? Hoy, 2026, se llama formación espiritual. ¿Sí? Y tristemente es el nuevo modo de pensar el Evangelio que ha literalmente votado a la Iglesia Mundial como la mejor y más moderna y actual manera de vivir el Evangelio del tiempo del fin, según la Iglesia hoy, actualmente y tristemente. ¿Sí? Que va más allá que los libritos de 40 madrugadas. Tiene que ver con toda nuestra vida como hijos de Dios. Y está todo englobado en este concepto. Yo ya les conté el sábado que pasado, ya que a mí me abruma todo esto, es demasiado como para ir poniendo todas las piezas en su lugar. Pero sean sinceras conmigo, ¿ayudó esto? ¿Sirve esto? ¿Avanzamos con esto? ¿Poner en contexto? Totalmente. No vamos a volver sobre esto, esa es la idea, no vamos a volver sobre esto. Ya vimos el blanco-negro, ¿sí? Vamos a caminar sobre esto para ver mejor, ¿sí? ¿Oramos? ¿Quién va a orar?